Vino Amadonai Eloheinu Alenu Mahaseyadenu Konena Alenu Mahaseyadenu Koneneo. El mundo se creó circular y el mundo se mantiene gracias a la unidad. Dios creó el mundo y lo llenó de variadas creaciones, y quien presta atención puede ver que la mayoría de la creación es circular, como por ejemplo el sol, la luna, las estrellas. No voy a decir, mira, son elipses, circular. La esencia es circular. Eh, el cuerpo humano está compuesto de miembros circulares como la cabeza, los ojos, la nariz, los orificios, la boca, etc. Los libros de Kabbalah explican que también las 10 sefirot son circulares y que cuando Dios creó el mundo, concentró toda su santidad en un solo punto circular. Ese circular está compuesto por rombos, lo que llamamos hoy píxeles. Quiere decir que el que inventó el píxeles no inventó nada. Y cuando vemos los puntos, las nekudot, las vocales en la Torá, vemos que no son vocales. Y nos llegamos al Sefer Torá, donde el sofer, el escriba, hizo la letra ahí, la puso, es como un rombo. Y ese rombo me forma, que es la unidad más perfecta, me forma un círculo. Que no me forma un círculo, me forma como la forma del mundo, como una elipse, etc. Pero vamos a llamarlo circular. Eso es más complejo que lo que estoy diciendo y le voy a dar solamente la forma más el fondo. Está escrito en nombre del Admor, Rabbi Yekutiel de Sanz, que el secreto del círculo y su esencia es la unidad, porque el círculo no tiene lados ni vértices, sino que cada punto es igual al otro y todos conservan la misma distancia con respecto al centro. Por eso las matzot que comemos en la noche de Pesach, las shemurot, son circulares, para enseñarnos que el pueblo de Israel no salió de Egipto, sino hasta que estuvo unido. Además, Dios creó su mundo con forma circular para recordarnos que nosotros vivimos en él, que el secreto de su existencia y la base sobre la cual fue creado es la unidad. Solamente cuando hay paz y hay unidad entre los habitantes de la tierra, el mundo puede seguir existiendo. Pero si las personas se alejan unas de las otras y se avergüenzan mutuamente, entonces Dios se aleja de su mundo, entre comillas, y las personas se devoran unas a otras. La festividad de Sukkot recuerda las 7 nubes de gloria con las cuales envolvió al pueblo de Israel en el desierto. Así nos dice el Talmud babilonio, el Tratado de Sukkah, página 11bet. En esta festividad se le ordenó al pueblo de Israel que abandonara sus viviendas fijas, y se mudara a una vivienda temporaria. Sin tener en cuenta cuál es la situación económica de cada uno, ya sea que se trate de una persona rica o pobre, el judío debe cumplir con la palabra de Dios y debe vivir 7 días en la azúcar. Esta realidad une a todos los niveles y condiciones dentro del pueblo de Israel. Al estar todos juntos en la Sukkot, se despiertan los corazones del pueblo y comprenden que así como en ese momento están todos viviendo en Sukkot, sin diferencia de estatus, puede ser que una azúcar sea más bonita o más lujosa que otra, pero todos en una azúcar, en un techo endeble. Así también durante todo el año debemos estar cerca los unos de los otros y ser garantes mutuos. Estamos saliendo estamos saliendo de Kippur. Los 10 días de Shabbat son los 10 mandamientos. El último mandamiento es no codiciarás, que es día de Kippur. Se lo estamos cumpliendo, lo estamos garantizando en Sukkot. Como ya dijimos,
Dios rodeó al pueblo de Israel con 7 nubes de gloria. Y podemos decir que lo hizo aludiendo a la importancia de la unidad, porque las nubes los rodeaban en círculo y todos los puntos del círculo son iguales respecto al centro, como ya explicamos y como ya sabemos por matemática. Con un compás lo hacemos. Si Dios no hubiera creado al mundo de forma circular, las personas podrían pensar que en el mundo hay esquinas ocultas o puntos laterales a los cuales Dios no les presta atención, o por lo menos no con la misma intensidad. Pero dado que el mundo es circular, sabemos que cada cosa, incluso la más pequeña y alejada, recibe la supervisión directa de Dios. Como está escrito en el Talmud babilónico, en el Tratado de Avodah Zará, en la página 3bet, Dios alimenta todas sus creaciones, desde los huevos de los piojos hasta los gigantescos rehemim, los unicornios. Está extinto. Esto es algo que todos perciben y conocen. Por lo tanto, la persona debe unirse con todos. Tenemos que saber que todos los exilios del pueblo de Israel fueron producto de la falta de unión. Tal como está escrito en el libro de Shemot, cuando Moshe vio a 2 hombres peleando y dijo, salió a la luz el asunto, es conocido el asunto que yo maté al egipcio. Cuando Moshe descubrió la falta de unión y los delatores dentro del pueblo de Israel, comprendió por qué les había sobrevenido el decreto del exilio. Y debido a que la razón del exilio era la falta de unión, solamente cuando se lograra corregir ese aspecto, y así fue cuando lograron corregir ese aspecto, tuvieron el mérito necesario para ser redimidos y recibir la Torá. Por eso Dios les ordenó a sus hijos que sacrificaran el corbán de Pesaj, sacrificio pascual, y no dejaran restos de él, para que se reunieran en grupos para comerlo, una familia junto a la otra, y a partir de esta unión se hicieran dignos de recibir la Torá. La Torá también nos dice que al estar cerca del monte Sinai, Israel acampó allí, frente al monte. Y esto nos indica que se dispusieron a recibir la Torá como si se tratara de una sola persona. Acampó, no dice acamparon, sino acampó con un solo corazón, con una sola intención. En el mundo en que vivimos, por supuesto, hay ricos y hay pobres, cada uno tiene su función. Personas que reciben mucho honor también hay, otras que apenas si tienen con qué vivir. El mayor logro es estar unidos a pesar de las diferencias. Y eso es lo que dice el versículo de Shir Hashirim, capítulo 2. Puso sobre mí la bandera de su amor. Aunque cada tribu tenga su bandera y un lugar especial en el pueblo de Israel, debe predominar el amor, la unión. Dicen los sabios Talmud babilónico, el tratado de Julim, página 91 bet, que cuando Jacob acomodó las 12 piedras a su cabecera al dirigirse al camino a Harán, todas las piedras se unieron conformando una sola. Así también Dios plegó el monte Moriah y el templo y lo puso bajo sus pies. Así dice Rashi. Esto significa que la existencia del templo en el monte Moriah depende de la unidad de las tribus y solamente cuando se vuelven como una sola piedra puede existir con toda su gloria. Pero si cada tribu está separada de las demás, el templo no puede existir ni mantenerse. Y así fue que el templo fue destruido a causa del odio infundado. El templo es un símbolo de unidad, como es la azúcar.
Así lo menciona el Tehilim, en el capítulo 122, versículo 2. Nuestros pies se pararon dentro de tus portones, oh Jerusalén, todos juntos, unidos y con hermandad. La unidad era tan grande en el tiempo del templo que mientras estaban parados no quedaba lugar libre, pero podían posternarse holgadamente sin chocarse uno con los otros. Y no hubo nunca nadie que dijera que estaba incómodo en Jerusalén, como lo aprendemos en Pirkei Avot, en el capítulo 5. Los grandes tzadikim y los dirigentes espirituales son el imán al cual todos se sienten atraídos. Sobre ellos recae la obligación de advertir y despertar al pueblo acerca de la importancia de dar todo el uno por el otro. Por supuesto, tienen que dar el ejemplo primero. El Rashash Akadosh Rebbe Shalom Sharabi Zehutó Yaguen Aleno, pregunta por qué también los tzadikim dice la confesión en los rezos de Yom Kippur. Pecamos sin saber, a sabiendas, con descaro, robamos, cometimos adulterio, etcétera, si a lo mejor no lo hicieron. ¿Acaso puede pensarse que los grandes de la Torah incurrieron en pecados tan graves? Responde el Rashash que esto se debe a que ellos son los garantes del comportamiento del pueblo de Israel. No están confesando sus propios pecados, sino que la confesión se debe a que todas las almas del pueblo de Israel están unidas, incluso las de los malvados que cometen los peores pecados. Al respecto se dice que la palabra tzivur, congregación, público, está conformada por las primeras palabras de las primeras letras de la palabra tzadik, tzadikim, ben, benonim, resh, reshaim, malvados, que es los justos, los intermedios, los pecadores. Nosotros debemos aprender de los tzadikim que no se enorgullecen de sus conocimientos y de los honores que reciben, sino que todos sus pensamientos están orientados a ayudar al pueblo de Israel, incluso a aquellos que cayeron tan bajo que se revuelcan en el pecado constantemente y esperan poder expiar sus pecados y redimir sus almas de la prisión en la cual se encuentran. A esto se refirieron los sabios en el Talmud babilónico, el Tratado de Sanedrín 98 Aleph, y Shabbat 139 Aleph. El hijo de David, que es el Mashiach, va a llegar por el mérito de la tzedakah. Tal como está escrito, Sion será redimida por el juicio y sus cautivos por la caridad, por la tzedakah. La importancia fundamental de la tzedakah es la gran unión que provoca, que uno le da al otro. El trabajo de su sudor se lo da al otro. Y eso hace la unión. Uno sustenta al otro y desde los cielos. Eso está visto como la unión más grande cuando eres capaz de dar. La persona es humilde y es unida y lo demuestra a través de la tzedakah. Baruch Hashem Leolam.